Entonces, bueno, uno puede obtener, por ejemplo, este cuadro, esta información, uno obtiene para cada uno de los grupos. En este caso, dividimos zigomicota, criptomicota, Chytridiomycota, blastocladiomycota, basidiomycota, ascomycota, el número de OTUs en rojo y por otro lado el número de lecturas de secuencias. Y entonces, lo primero que resalta a la vista en este análisis en los lagos es que los grupos más abundantes en ese ambiente pristino e inalterado fueron Cryptomycota y Chytridiomycota. No les comenté mucho antes sobre el árbol, bueno, les comenté del árbol filogenético de los hongos, pero estos es lo que se denominan grupos basales, y los grupos, lo que antes llamaban hongos superiores, que son Basidiomycota y Ascomycota, en realidad están muy escasamente representados. Y entonces con esto lo que quiero decir es que en estos lagos pristinos dominan los hongos, para ponerlo de una manera más simple, los hongos más primitivos y que de alguna manera refleja lo que fue tiempos, digamos, lo que puede encontrar uno en tiempos ancestrales. Y que, bueno, más adelante se ha encontrado que las funciones, por ejemplo, particularmente de los Chytridiomycota, muchas están asociadas a hongos que son parásitos de otros organismos autótrofos, entonces, que son importantes en usar, alimentarse de ellos, pero luego cuando estos mueren, o las esporas de estos, son la base del alimento de otros organismos del zooplancton. Y en cuanto al Cryptomycota, este es un grupo todavía más enigmático, porque los pocos organismos que se conocen, bueno, ahora se han descubierto algunos, pero todavía son muy pocos. Estos son hongos que son parásitos de otros hongos, ¿verdad? Algunos pocos podrían vivir en vida libre, pero se sabe muy poco de la fisiología. En términos generales, lo que encontramos es que sí, bueno, encontramos una abundancia amplia de organismos en estos lagos, y lo otro es que la dominancia de estos grupos basales. Por eso yo les he dicho en otras ocasiones que ahora que han descubierto lagos profundos en Marte y en Europa, a mí yo no tengo absolutamente ninguna duda de que vamos a encontrar vida ahí y que vamos a encontrar formas de vida procariontes y eucariontes. Así, ninguna duda. Y bueno, ya luego cuando analizamos las proporciones de cada uno de sus grupos, vemos cómo Cryptomycota en celestito y Chytridiomycota yo no sé cómo se llama este color, como un verde, son, digamos que los dos más abundantes en los diferentes lagos, y que en general, bueno, uno puede encontrar algunas, entre las diferentes profundidades, algunos pueden ser muy similares, como el Myers, que es un lago de agua dulce. Sin embargo, el lago Frixen, por ejemplo, uno que es de aguas salobres, uno ve que las capas superficiales tienen un perfil más alto de Chytridiomycota, y en las aguas más profundas hay más Cryptomycota, ¿verdad? Entonces, cada lago puede tener sus particulares, y que estas particularidades pueden estar asociadas a, a diferentes factores ecológicos. Entonces uno ve, por ejemplo, el lago Joare, este es otro de agua dulce, solo estos dos son de agua dulce. Entonces uno ve que este fue como una excepción, que tenía más Basidiomycota en la superficie, y bueno, en las partes más profundas ya tenía más Chytridiomycota o inclusive Cryptomycota. Algo curioso, bueno, es que se encontraron algunos mats, no sé cómo se traduce eso, como decir, bueno, algunos restos de hongos viviendo en los alrededores, algo parecido a líquenes, digamos, en la superficie viviendo en la superficie de los hongos,
perdón, alrededor de la superficie de los lagos que tenían hongos y muchos de esos compuestos por basidiomicota. De hecho, tengo algunas muestras ahí que nunca analicé y que nunca publiqué de esos tipo líquenes, donde uno de los principales es el basidiomicota. Bueno, eso fue tal vez una de las principales conclusiones del estudio y que, bueno, encontramos que esos lagos tienen una abundancia alta de hongos y que esos estaban principalmente dominados por estos grupos raros. Luego, para continuar un poco con el trasfondo teórico de cómo se analizan estos datos, hay un concepto que no sé si han escuchado ustedes, ya todos vieron ecología, ¿verdad? Bueno, pienso que casi todos han llevado ecología. El concepto de rarefacción es una técnica para evaluar la riqueza de especies a partir de resultados de muestrado y permite el cálculo de la riqueza para un número de muestras individuales. Sin embargo, aquí tengo que decir que los ecólogos microbianos y la estadística difieren un tanto de la estadística de lo que usan los ecólogos clásicos, porque los tamaños de muestras y las poblaciones son muy distintas. Cuando normalmente, no sé, los ecólogos clásicos hacen un muestreo no sé, pensemos de felinos en la zona sur, o sea, el número de muestras es relativamente bajo, ¿verdad? Pero como vimos aquí, cuando uno está secuenciando, uno tiene números de muestras que andan en los cientos de miles, ¿verdad? Entonces, son números relativamente altos. Entonces, antes, cuando las máquinas de secuenciación daban números muy disparejos entre muestras, entonces mucha gente tendía a usar una técnica que se utiliza en ecología clásica, que es rarefacción, que es lo que hacen es como reducir estadísticamente. Digamos, si tuve una muestra que tuvo mil secuencias y otra que tuvo 20,000, bajo todas las muestras para analizar a un número igual, a que sean 1,000 muestras nada más. Y bueno, eso para los ecólogos microbianos ya antes se utilizaba mucho, sin embargo, a mi criterio, todavía es un tema de debate, no se debe utilizar porque induce error. Entonces, se están omitiendo datos válidos, hay una pérdida de potencia estadística y hay una dependencia de umbrales arbitrarios, ¿verdad? Entonces, si alguien les habla de rarefacción en términos de ecología microbiana, tal vez no es lo mejor. Si hay una muestra que tiene datos muy bajos, a veces es mejor eliminarla. Y lo que se usa es, ojalá, y es lo que más o menos está pasando ahora, que el número de muestras anda alrededor de que no sea más de 10 veces entre la mínima y la mayor. Por ejemplo, ahora yo estoy teniendo, no sé, 85,000 secuencias de un sitio, en la media, y de una tengo 205,000 y de la otra tengo, no sé, 75,000. Entonces, en esos casos donde la diferencia no es tanta y tenemos muchas muestras, no se recomienda hacer esos tipos de, cuando uno mete artefactos estadísticos, algunas veces más bien afectan los resultados. Entonces, se sugiere evitar el error de tipo 2 o falsos negativos, que es el equivalente a la probabilidad de que un resultado falso negativo ya que se llega a la conclusión que ha sido incapaz de encontrar una diferencia cuando en realidad existe, ¿verdad? Esto porque se redujo el número de muestras. En síntesis, eviten la rarefacción, nada más. Es una técnica artificial para bajar el número de muestras y tratar de igualar todo, pero se está perdiendo información importante. Otro concepto importante cuando se trabaja con datos existe el singletón. Un singletón es una lectura de una secuencia que está presente solamente una vez en un solo sitio. Entonces, algunas veces los OTUs o los ASVs pueden ser raros o entidades genuinas, pero más bien, generalmente, esas secuencias que solo están en un solo lugar y una sola secuencia,
corresponden más bien a errores del PCR, la secuenciación, y entonces por lo tanto se sugieren eliminar. Algo importante, y más bien esta es una diapositiva que tomé del curso que doy de ciencia de datos, que de paso creo que lo voy a dar el próximo semestre. Y además, cuando uno está correlacionando con otras variables estadísticas, no sé, que midieron pH, temperatura, humedad, no sé, concentración de nitrógeno, fósforo, etcétera, es que eso sí, es importante trabajar en la transformación en la estandarización de los datos. La transformación se utiliza para ajustar valores de una variable a una distribución normal y permite reducir la importancia de las observaciones con valores muy altos. Esto es una técnica que siempre es importante utilizarla para tratar de encontrar los patrones que hay detrás que responden, digamos, a las diferencias entre las muestras. Y también existe la técnica de estandarización, también llamada normalización o escalado, que se refiere al ajuste de los valores medios en diferentes escalas respecto a una escala común. Y siempre debe mencionarse explícitamente cuando uno hace un paper el tipo de transformación que utilizó. Y bueno, entonces para esto hay diferentes métodos para poder transformar o escalar los datos. Entonces, tal vez lo más simples es cuando se hace transformación por la raíz cuadrada o el logaritmo de los datos más uno, eso para evitar cuando hay ceros, que es muy común en oncología. Otras técnicas de estandarización por variable, ¿verdad? Como está el Z-score. Luego hay diferentes programas que hacen otras estandarizaciones generales, como en las cuales, digamos, se suman los valores y se llevan como tipos de abundancias relativas. Hay que manejar los outliers, que son datos que son fuera de la serie, entonces hay diferentes técnicas para manejarlos. Y en algunos casos, cuando uno tiene variables continuas, para poder encontrar patrones, algunas veces es mejor hacer el binning. Binning es como decir agrupaciones. Si uno tiene valores, por ejemplo, de 1 a 20 en concentración de tal, alguna vez uno puede decir, mira, de 1 a 6 vamos a poner grupo A. De 6 a tanto, grupo B, de 6 a 13 y de 13 a 20, grupo C. Y algunas veces el hacer el binning de variables le ayuda a uno a entender un poquito mejor diferentes patrones. Esto es un poco más matemático, pero ustedes, aquí ya no estamos manejando nada más las secuencias, sino más bien información del ecosistema, las variables, y entonces hay que saber trabajarlos bien con los datos. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Bueno, continuamos. Entonces, ya cuando uno tiene tanto la información ecológica, los datos ambientales, más los datos de taxonomía, ya empieza uno a hacer unos análisis un poquito más ricos. Y entonces, unos análisis de estos, por ejemplo, son los índices de diversidad. Y dentro de esos tenemos la diversidad alfa. Y dentro de la diversidad alfa tenemos varios indicadores o varios conceptos importantes. El primero es que uno a veces le interesa determinar es la riqueza de especies. Y la riqueza de especies se refiere al número de especies que hay en la comunidad. Por supuesto que está relacionado con el tamaño de la muestra, y por eso es importante tener muestras que tengan tamaños y profundidades de secuenciación similares. Y es independiente del número de individuos. Lo importante es el número de especies distintas, ¿verdad? Luego tenemos otro concepto importante en ecología, que es la composición, que es la lista de especies. Y tenemos otro concepto importante, que es la abundancia, que tiene que ver con la distribución de los individuos dentro de la distribución de los individuos dentro de las especies. Y algo importante es que la abundancia no necesariamente está relacionada con la importancia. Es decir, puede haber una especie que tenga una abundancia baja, pero que sea importantísima o fundamental en un ecosistema.
Y bueno, luego tenemos el otro concepto que es la estructura de las comunidades. Aquí sí me gustaría que se grabaran de todos estos conceptos, este concepto de la estructura en ecología y sobre todo en ecología de los microorganismos. Cuando uno habla de la estructura de una comunidad microbiana, lo que hace es hacer una combinación de el número de especies con la abundancia relativa de cada una de estas especies. Y entonces cada comunidad tiene un perfil único, digamos que es una huella de identidad, eh, una huella de identidad en la que la cantidad de especies que hay y cómo está distribuida su abundancia las permite identificar y definir muy bien. También Profe, existe, bueno, sí señor, esa estructura sería la beta comunidad. no, la beta la vamos a ver ahorita, pero es que la característica, uno puede comparar la estructura de una con respecto a la estructura de otra, entonces, cuán similares son entre sí, eso sí es la beta, ¿verdad? Pero el perfil único es simplemente, se llama la estructura de la comunidad, pero entonces, eh, ahorita les presento un ejemplo para que lo veamos mejor. Luego tenemos la diversidad filogenética, que incluye la diversidad de taxones basados en sus relaciones filogenéticas. Y entonces, bueno, hay varios indicadores específicos. Tenemos entonces riqueza, que se refiere al número de especies. Rareza es si todos están en proporciones iguales o diferentes. La diversidad y la diversidad filogenética. Entonces hay algunos como cantidad de otros observados, el índice de diversidad de Shannon y de Simpson, que imagino que ya todos los conocen, el de Chao, que es un valor predictivo, y algunos otros como el teta, el PILU y la razón de Hill. Aquí es aquí les presento un pequeño ejercicio donde tenemos una muestra 1, donde tenemos Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas argentinensis y Pseudomonas flavescens. En la muestra 2 tenemos Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas argentinensis y tenemos Escherichia coli. En la muestra 3 tenemos Pseudomonas, Methanobrevibacter y Streptomyces. Entonces, un pequeño ejercicio. Aquí, ¿cuál de todos tiene más riqueza? Son iguales, ¿no? Exactamente, todos tienen exactamente la misma riqueza, ¿verdad? Eh, porque vean que todos tienen 3 especies distintas, ¿verdad? Profe, si se ve por género, no es más rica la muestra 3. No, porque estamos hablando a nivel de especies. Ahí es donde, por eso, dependiendo del indicador ecológico, uno varía distinto, se analiza distinto, ¿verdad? Pero, y si viéramos vean, no sé, hay otros índices de riqueza. Entonces, vean que, por ejemplo, esta es una muestra, la 1, la de rareza, va a ser muy asimétrica porque la mayor cantidad está relacionada con esta primera especie, ¿verdad? En esta están más o menos distribuidos, en esta otras también, entonces uno dirá que son más o menos iguales. Pero si uno lo ve en términos de diversidad filogenética, ahí sí, ¿cuál es la muestra más diversa? Es la muestra 3, ¿verdad? Tenemos Pseudomonas, que es una gram negativa, una proteobacteria, Methanobrevibacter, que es una arquea, y por otro lado tenemos Streptomyces, que es un actino, ¿verdad? Y aunque algunas veces uno pueda tener, lo que quiero enseñarles con este ejercicio es que algunas veces uno puede tener la misma riqueza, la diversidad por la cantidad de cada uno o la estructura de las comunidades puede ser muy distinta y la diversidad filogenética también, ¿verdad? Entonces, es lo que tratan de abarcar cada uno de los diferentes indicadores. Entonces, cuando les presentan algún gráfico con diversidad, uno tiene que saber más o menos cómo están estructurados, ¿verdad? O cómo están presentados o las bases teóricas sobre las cuales se sustentan para poder interpretar
mejor el resultado. Tal vez ese es el corolario de la imagen, de esta parte. No sé si quedó claro, más o menos, lo que les estoy diciendo. Sí, profe. Ok, Pero gracias. a mí me surge una duda con respecto a ya más algo más práctico. En realidad, cuando se hacen ese tipo de estudios, se logra identificar todas las especies, todas las bacterias a nivel de especie. O se puede Eh, trabajar también con sí, eso depende. morfoespecies. Sí, eso depende con la base de datos que uno tenga, ¿verdad? Pero entonces generalmente se trabaja a nivel de género para la identificación, pero a nivel de número, recuerde que entonces no decimos cuál es la especie, pero decimos ASB1, ASB2, ASB3, ¿verdad? Entonces, dentro de ese género pueden haber diferentes amplicon sequence variants, ¿verdad? Que serían equivalentes a diferentes especies. No se sabe la taxonomía, pero sí se sabe que son distintas. Sí, por ejemplo, aquí está, tal vez se ve mejor. Vean estos dos. Aquí tenemos el OTU10 y llegó a esta, vamos a ver si vemos dos, estas dos. El OTU30 es un micoplasma y el OTU28 también es un micoplasma. Para efectos taxonómicos, ambos son micoplasmas, pero para efectos, digamos, de los análisis, estos se contarían como especies distintas, ¿verdad? Y esto se llega a micoplasma porque el grado, digamos, de match en las bases de datos llegó hasta ahí, ¿verdad? No sabemos si es micoplasma, tuberculosis o cualquier otra especie, pero por eso es una consecuencia numérica, ¿verdad? Basada en las diferencias en el ADN, se asumen probablemente aquí que tienen diferencias más grandes o sea, que el 97% probablemente fueron similares en un 95 o un, no sé, 94%. Entonces se establece que son especies distintas de este mismo género. Eso es para efectos numéricos cómo se maneja. Y bueno, entonces uno lo que ve luego es entonces cuáles los valores de riqueza e inclusive rareza de especies en este caso para los diferentes lagos. Y entonces si lo vemos en estos tres lagos y a diferentes perfiles de profundidad, uno ve que, bueno, para un lago tan, digamos, pristino, había alrededor de 20 especies, o mínimo 20 especies de hongos en cada uno de ellos, en la parte en la parte superior, en la parte media y en el fondo del lago. Si no lo analizamos nada más por tipo de agua, si es agua salobre o agua dulce, entonces uno ve que las aguas salobres tienen una menor cantidad de especies que las aguas dulces. Igual, bueno, entonces uno puede interpretar diferentes análisis con base en los indicadores y las profundidades o las características propias de cada ecosistema. Otro de los indicadores que se usa mucho en ecología es la diversidad beta, ¿verdad? Que es una característica única del nivel de organización de la comunidad relacionada con la estructura, como les comenté antes, pero no es una comparación sola, sino una comparación respecto a otra comunidad. Entonces, la diversidad beta en realidad es una medida de la diversidad compartida entre comunidades. Y entonces considera tanto la composición, el quién y la estructura, el quién y el cuánto. Y entonces para esto hay muchos indicadores matemáticos como, no sé, tal vez uno de los más robustos es el Bray-Curtis, lo habrán escuchado ustedes, está el Sorensen, el Jacquard, el Unifrac, que a veces se utilizan. Bueno, aquí voy a brincarme a esta matriz. Entonces, aquí quiero ponerles simplemente un ejemplo de cómo se calculan las matrices de similitud utilizando el algoritmo de Bray-Curtis. Entonces, no sé si vamos a ver si se ve un poquito más. Ajá. Aquí tenemos un sitio y tenemos otro sitio y tenemos la distribución de especies.
Y entonces, este es un algoritmo en el cual se calcula la sumatoria, o sea, se resta esta con esta, 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 y se divide entre la sumatoria de este más este, este más este, este más este, este más este, este más este. Entonces, si vemos rápidamente, aquí es la resta de 4 y es los números absolutos, ¿verdad? Entonces 4 menos 7 menos 4 es 3, 0 menos 0 es 0, 0 menos 0 es 0, 6 menos 8 menos 6 es 2, 33 menos 25 es 8. Entonces esa es la resta. Ahora sí, sumamos. 7 y 4 es 11, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 8 y 4 14, 25 y 33 es 58. Entonces, la sumatoria de esto entre esto me va a dar el porcentaje de similitud. Entonces, en este caso, vemos que ambos sitios, comparando la cantidad, la abundancia y las especies, nos da una similitud de un 84%. Esto es aunque es una matriz muy vieja, este es un cálculo, primero, computacionalmente fácil de hacer y muy robusto. Entonces, curiosamente, es uno de los, la base, mucha de la base, digamos, para los cálculos de muchos de los índices que se usan en ecología. Y tal vez ese tipo son más, son inclusive mejores, digamos, el tema de usar matrices presencia, ausencia, normalmente sobreestiman la importancia de especies raras, que entonces no son tan recomendables, y que entonces, en general, cuando ustedes vean que utiliza o calcula o realizó un análisis de beta diversidad a partir de una matriz de Bay-Curtis, son los más robustos que se pueden encontrar. No sé si les quedó más o menos clara esta, y aunque estoy entrando en mucho detalle, sí quería que entendieran un poco esto. Cuando ustedes, ya la computadora les da un número, pero saber qué significa es muy importante. Ok. Otra cosa importante es, sobre todo cuando del lado de los datos ecológicos, es qué hacer con datos faltantes. Y que a veces ya no sé, no estaba y se me cayó el termómetro, se me quebró tal cosa y perdí un dato. Eso es muy frecuente, ya sea por fallas humanas, por hardware, por software, y que entonces es necesario revisar la cantidad de los datos faltantes. Y a veces cuando me faltan unos datos, quitar una muestra porque me faltaba algún dato puede ser un problema. Y entonces en ciencia de datos se conoce el término de imputación, que significa reemplazar los valores faltantes por un estimado y luego analizar el conjunto completo de los datos como si los valores imputados fueran valores reales. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, alguna gente lo que hace es ignorar y eliminar los datos faltantes, pero a veces son muestras muy importantes. Entonces, tal vez esa no es la mejor opción. Hay gente que hace lo que hace es una imputación simple, entonces que sustituye los valores faltantes por un único valor, que es como la media de todo el resto de los datos. Y existen otras técnicas más importantes, que es, por ejemplo, la imputación por modelado. Entonces puede ser que, no sé, que calcio se relacione con carbonato, ¿verdad? Entonces se hace digamos, un modelo lineal para saber. Y entonces, si tenemos el dato de carbonato o no sé, cualquier otra, y sabemos que hay cuál es la relación con respecto a la variable que nos falta, se podría estimar. Y por otro lado, ahora inclusive es una de las cosas más bonitas, existe métodos de Machine Learning donde hace un análisis de toda la matriz completa para poder sustituir valores faltantes. Pero entonces, que es una caja cerrada en cómo lo hace el Machine Learning, pero normalmente son muy buenos en estimar esto. Entonces, para que vean nada más cuando luego de tener las muestras, las secuencias y todo, por otro lado, estamos analizando las variables ambientales y si nos falta alguna, hay técnicas para manejar eso.
Y bueno, también, tanto para los datos de la distribución de Bray-Curtis, de las secuencias, como para los datos ambientales, se pueden realizar diferentes análisis de clustering, que es para agrupamiento de las variables que son más sencillas o más similares, o se pueden hacer análisis multivariados, que son que normalmente los análisis multivariados es una técnica estadística también muy elegante, muy fácil de entender, gráficamente ayuda mucho a ver tendencias. Entonces, los análisis multivariados son una representación gráfica de la similitud o disimilitud o distancias entre las muestras en función de las abundancias de especies asociadas a una muestra. Y entonces, los objetos, ya sean los sitios o las muestras o las especies, que son similares aparecerán más cercanas unas de otras, mientras que las que son más diferentes se encuentran más separadas. Ese es el principio básico. Y entonces, los análisis multivariados son muy útiles porque permiten revelar patrones, pero no necesariamente explicarlos. Y la elección depende entonces del tipo de datos que se tiene. Digamos, son datos continuos, son datos discretos, tenemos nada más porcentajes, tenemos los números totales. Y luego, a partir de eso, la matriz de distancia de similitud que se puede utilizar para hacerla. Y además lo que se quiere decir. Entonces, no voy a entrar en el detalle, pero hay diferentes análisis para analizar poblaciones de microorganismos con base en secuencias. Tal vez el más robusto es el NMDS, que es Non-Metric Distance Scaling, que es el más eficiente para identificar gradientes utilizando varias matrices de distancia, clasifica las distancias entre los objetos y mapea los objetos no lineares en un espacio bidimensional. Y bueno, y tiene algunos indicadores como el valor de estrés para identificar qué tan confiable o no es el análisis. Tenemos otros como los PSAs o el análisis de correspondencia canónico. Y así se ven entonces un análisis multivariado. En este caso es las diferencias, bueno, todos los puntos de muestreo según las comunidades. Entonces uno ve que aquí está un lago, aquí hay otra, pero hay algunos puntos o algunas muestras que se pueden parecer más a unos o a otros. Entonces aquí el análisis no fue tan claro. Sin embargo, vean aquí cuando uno analiza si las aguas, las muestras, la estructura de las comunidades de cada una de las muestras analizadas según si el agua era dulce o era salobre, uno ve que son, aquí permitió encontrar un patrón como muy claro, ¿verdad? Aunque pertenezcan a diferentes lagos, las muestras salobres tienen más o menos, se agrupan más o menos parecido y las muestras de aguas dulces también se agrupan de manera distinta. Y entonces, esto no es un análisis estadístico per se, pero sí ayuda mucho a encontrar los patrones, reduce la complejidad de los datos a algo más simple, visual, que uno pueda encontrar. Y bueno, pero como les dije, eso es para encontrar tendencias y patrones, pero eso no es un análisis estadístico tal cual. Para hacer un análisis estadístico entre las estructuras de la comunidad A y la comunidad B, entonces se usan el análogo, digamos que a un ANOVA, bueno, la versión alterada y para estadística no paramétrica, que se llama el PERMANOVA, que es el análisis de variación multivariante permutacional. Y entonces, para determinar cómo cambia la composición de la comunidad con los tratamientos experimentales o de la variación ambiental, entonces se utilizan este tipo de análisis y particularmente el PERMANOVA. Existe un programa en R que se llama Vegan, y la función se llama, de hecho, Adonis. Y este tipo de análisis es el que se utiliza para determinar las diferencias estadísticas entre las comunidades y permite superar los problemas con la pérdida de información, la dispersión excesiva y las oposiciones sobre la media y la varianza. Es decir, es un análisis no paramétrico. También existen otros como el de correspondencia canónica, que hace correlaciones de los ejes de ordenación con las variables explicadas
explicativas probadas en un proceso iterativo. Ambos se utilizan, sin embargo, el que tiene mayor, casi que siempre se usa es el análisis de Permanova. Este sí nos dice, si antes vimos que el caso de una comunidad era similar a la otra en un 84%, este otro análisis sí me dice si esas diferencias son significativas o no son significativas. Y entonces, por ejemplo, cuando analizamos las comunidades entre los lagos, aquí vimos que, por ejemplo, bueno, aquí es una abreviatura de los lagos, pero cuando analizamos, vemos que este lago era significativamente de esto, las poblaciones, las comunidades, la composición de los microorganismos, de los hongos particularmente, del lago Frixel con el lago Boni Oeste, si eran también significativas, hubo algunas otras que no eran significativas, o si comparamos, por ejemplo, las comunidades de hongos en lagos de agua dulce respecto a las de aguas salobres, también encontramos que eran significativamente distintas. No sé si esto se entendió, más o menos. Ok, voy a continuar. Volviendo a la ecología básica, entonces, y en el área de asociaciones o interacciones entre los microorganismos, recuerden ustedes que hay diferentes interacciones. No los voy a leer en detalle, les digo pero podemos tener relaciones de neutralismo, competencia, antagonismo, mutualismo, comensalismo, parasitismo y depredación, donde uno o los dos resultan beneficiados, o a uno se beneficia, pero al otro no le importa, etcétera. O parasitismo, donde ya sí uno se obtiene una ventaja evidente del otro. Y entonces, para esto, en ecología, ahora se están utilizando mucho lo que se llaman los análisis de redes. Y lo que hacen es, en los análisis de redes, en realidad lo que trata de ver son independientemente del cuánto, aquí es más bien las relaciones que pueden haber entre una especie y otra. Y entonces, es algo muy interesante porque sí, la estructura de las comunidades también está influenciada por las concurrencias y las interacciones entre las especies. Entonces, a partir de un análisis estadístico, uno puede, y las concurrencias de especies en diferentes sitios, uno puede decir, bueno, estas dos se encuentran muy relacionadas casi siempre, y esto le permite generar a uno ya hipótesis que luego tiene que ir otra vez al campo para poder entender o sustentar mejor. Y bueno, para esto hay diferentes programas que se utilizan, como el iGraph en R o está Cytoscape, y representa las interacciones las interacciones de las especies podrían inferirse a partir de relaciones espaciales y temporales del ecosistema. Algunas veces hay que hacer algunos ajustes porque hay, como hemos visto, las diferencias en las abundancias de muchos organismos pueden ser muy altas, pero entonces puede generar un poco de ruido. Entonces, para hacer network analysis, normalmente sí se hacen algunos ajustes, transformaciones en los datos. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, nada más quería, aquí tenemos relaciones entre diferentes grupos de eucariontes. Entonces, algunos hongos, pero también tenemos productores primarios como cloroplastidia o criptofita, o algunos otros más relacionados con protozoarios como Rhizarias, Stramenophilus o Alveolata. Entonces, aquí nada más señalo, ¿verdad? Que entonces tenemos uno de los principales productores primarios está relacionado con uno de los hongos y bueno, aquí lo detallo inclusive, que es un khitridio y resulta que los khitridios son hongos parásitos de este tipo de hongos, se ha encontrado, o puede encontrar uno otros grupos independientes entre khitridios y luego ascomicotas y rhizarias. Probablemente este es un depredador de ambos, ¿verdad? Un tipo protozoario, o aquí tenemos otra relación entre otro productor primario que es de cloroplastida con respecto a otro hongo, etcétera, ¿verdad? Lo que quiero decir y establecer con esto es que a partir de los análisis de redes, que son herramientas muy útiles para encontrar relaciones
y que estas relaciones se pueden traducir a interacciones un poco más ecológicas. Entonces uno puede decir si hay depredación o si hay algún mutualismo, ¿verdad?, entre los diferentes organismos. Entonces es otra forma en el cómo analizar los ecosistemas, ya no del quién, del cuánto, sino más bien un poco más cualitativo, que se relaciona con las relaciones que puedan haber entre los diferentes organismos que existen ahí. Y bueno, nada más en este estudio, para comprobar eso, entonces, por ejemplo, nos fuimos y aquí tenemos el caso, no recuerdo exactamente, creo que es uno de estos dos, en el cual tenemos el productor primario y tenemos el quitridio alimentándose del productor primario, ¿verdad? Aquí tenemos otro caso de otro quitridio alimentándose del productor primario, o aquí con cálculo fluor, mucho más sencillo, ¿verdad?, en el cual este es una diatomea y la cual está el hongo alimentándose de la diatomea. Ok. Luego, aquí ya con esto termino el análisis del estudio de este caso de hongos en la Antártica. Y ahora nada más quería, tal vez como en las últimas diapositivas, comentarles sobre otras técnicas muy utilizadas hoy en día para analizar las comunidades que son más relacionadas con la metagenómica. O sea, no es metabarcoding, ¿verdad?, que estamos utilizando un marcador, sino aquí todas las secuencias de ADN que puede haber en un lugar. Y tenemos dos conceptos. Entonces, un concepto muy importante que se utiliza y muy común es el MAX, que es Metagenome Assembled Genomes, ¿verdad? Y eso consiste en un ensamblaje de un taxón basado en uno o más metagenomas agrupados que se han determinado que es una representación cercana a un genoma individual real que podría coincidir con un aislado ya existente o representar una posible especie nueva, y se obtiene a partir de una matriz compleja de ADN ambiental. Vamos a ponerlo así. Ustedes van a un suelo o diferentes suelos y ustedes aíslan el ADN total, y ese ADN total lo mandan a secuenciar y de esa secuenciación obtienen millones de secuencias, ¿verdad? Y entonces luego lo que se hace es un proceso de ensamblaje, es decir, empezar a tratar de armar un rompecabezas con todo esto, y luego puede ser que haya tratar de encontrar algún patrón, ¿verdad? Donde hay un número casi que muy abundante de cosas que son muy similares, y uno dice, y entonces empieza a distinguir, todas estas secuencias, todo este grupo podrían corresponder a un organismo, y todas estas otras podrían corresponder a otro microorganismo, todas estas otras podrían corresponder a otro microorganismo, y entonces algunas veces, tal vez porque ese microorganismo es tan abundante, entonces que se puede encontrar el genoma completo, ¿verdad? Y eso es lo que se llama un MAC. Y que todos ustedes ya hemos escuchado, hablado que existe candidatos tal, ¿verdad? Es porque nunca se ha cultivado el microorganismo, pero a través de secuencias complejas, secuencias muy abundantes, se ha completado prácticamente todo el genoma, ¿verdad? Entonces, los MACs sirven también para poder descubrir especies nuevas a las cuales se les denomina candidatos. También existe una modificación de esta tecnología que se llama Single Amplified Genomes. Y esto es que es un genoma de un solo organismo unicelular al cual se le amplifica el genoma. Entonces, más bien, se basa en métodos biofísicos que permiten separar las células contenidas en una suspensión. El ADN es extraído, amplificado y secuenciado. Y esto ha permitido también estudiar nuevas especies de procariotas no cultivadas presentes en microorganismos complejos. Esto lo voy a poner de otra manera. Digamos que tenemos otra vez una matriz de suelo y que de alguna manera, ya sea
algunas, si es una bacteria muy grande, que uno la pueda agarrar con la mano, ¿verdad? Así, con una punta, y luego una pipeta con una punta pequeñita y que la pueda tomar. O, por ejemplo, que tienen un FACS, ¿verdad? Que es el Fluorescence Activated Cell Sorting, estos aparatos en los cuales resulta que ese microorganismo tiene un perfil de fluorescencia muy particular. Entonces, esta máquina puede separar células individuales y a partir de células individuales, esta es una cosa que yo he hecho, ¿verdad? Entonces, la colega me pasa la célula de la espora de un Chytridium en 1 microlitro. Yo hago una reacción en 2 microlitros para poder romper el ADN, en otros 2 microlitros para amplificar el ADN. Entonces, con esos 5 microlitros se lleva a secuenciar todo el genoma. Bueno, hay diferentes protocolos hoy a partir de ADN, así, de una sola célula, de una cantidad muy baja. Entonces lo que se hace es hacer como un tipo PCR, para eso se utilizan unas enzimas que son la Fi29 y algunos hexámeros que amplifican aleatoriamente en todo el genoma. Entonces, en hora y media uno puede amplificar todo un genoma a partir de una sola célula aislada. Y ese genoma amplificado, entonces ahora sí se llama a secuenciar, como si fuera cualquier otro microorganismo, luego se ensambla y entonces se puede escribir igual una nueva especie o conocer todos los genes. Es una técnica súper valiosa y que ha ayudado a encontrar, sí, muchísimos nuevos organismos que no son cultivables, pero que se han podido ver y manipular, ¿verdad? Sea manualmente, a pura pipeta o con un fax. Y bueno, estos son diferentes workflows que se utilizan para hacer estos MACs, por ejemplo. Entonces, digamos que vamos al lago, tomamos muestras, después esas muestras se amplifica todo el ADN, y después ese ADN lo que se hacen contigs, ¿verdad? Se hacen, ya no son secuencias únicas, sino tiras largas de ADN, y luego de esto se trata de encontrar, digamos, bueno, todos esos genes se pueden anotar, ¿verdad? Entonces, sí, y de acuerdo a la cantidad del uso de tetranucleótidos, de las proporciones de las cantidades de las secuencias, hay diferentes técnicas estadísticas, diferentes algoritmos donde pueden decir, bueno, esto corresponde a una especie, esto puede corresponder a otra. Y entonces a partir de ahí se hace lo que se llama el binning, esa identificación de organismos individuales, y a partir de ahí entonces ya se obtienen los MACs, ¿verdad? Metagenome Assembled Genomes. Aquí nada más mencionarles que uno puede usar esas técnicas para encontrar nuevas especies, pero también puede, a partir de todo el ADN que puede encontrar en un sitio, también puede hacer análisis taxonómicos, donde nada más busca los ribosomales y los compara con bases de datos y dice quiénes están ahí, o independientemente de quiénes están ahí, uno puede decir todo el metagenoma, no me importa quiénes están ahí, sino cuáles son las funciones enzimáticas que están ahí. Entonces, una caracterización funcional de los ecosistemas. Y bueno, esto es específicamente cómo se hace el binning, ¿verdad? Vean, imagínense ustedes, esto es graficado, lo que dieron todos los contigs. Entonces, resulta que las especies similares van a tener un uso de nucleótidos o tetranucleótidos similar, un contenido GC similar, las secuencias de diferentes ribosomales y las proteínas pueden tener una afiliación taxonómica que también confirman que pertenecen a una misma especie, y además una cobertura similar entre las diferentes muestras. Entonces, estos son diferentes criterios que utilizan para poder definir grupos únicos dentro de una matriz compleja. Y bueno, aquí son algunos de los programas que no voy a entrar en eso. Y hoy hay muchísimas bases de datos y herramientas para poder hacer este tipo de cosas. Una de estas es Keybase, en el cual tiene un montón de herramientas y ya casi que a veces hay que instalarlo y uno lo puede hacer instalando todo, pero ya también se puede hacer inclusive en línea.